En esta última parte de las reacciones de sustitución doble, trabajaremos con uno de los elementos denominado hidróxido. Recuerden que los hidróxidos tienen siempre el OH al lado de un elemento metálico. Este hidróxido lo vamos a combinar con dos tipos de compuestos que son una sal, para obtener simplemente un hidróxido más una sal, y cuando este lo combinamos con un hidrácido vamos a obtener una parte que se denomina una sal y agua. Esta última se llama reacciones de neutralización. Entonces, para dar con esto tenemos que saber lo básico, siempre la parte positiva del compuesto y la parte negativa, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, lo mismo que veníamos haciendo, la parte positiva se va a mezclar con esa parte negativa del otro compuesto, es decir, que si magnesio es mi positivo, él se va a mezclar con mi hidróxido. Recuerden que no debo colocar los numeritos que tienen abajo, debo saber eso más adelante cuando sepa los estados de oxidación. Y en este caso que tengo mi aluminio más aluminio, él se va a combinar con mi cloro de este lado. Entonces, para yo saber los estados de oxidación, recuerden, debo buscarlos en mi tabla periódica. Entonces sabemos que el estado de oxidación del magnesio es 2 positivo, mientras que el hidróxido, la parte del OH siempre será negativo. ¿Por qué? Porque el oxígeno trabaja con 2 menos y el hidrógeno con 1 más. Al sumar esa carga se darán cuenta que el OH siempre trabajará con negativo. Mi aluminio trabaja con 3 más y mi cloro negativo con 1. Al conocer ya eso, yo puedo intercambiar las cargas, es decir, que mi magnesio quedará con el 1 que no se coloca, mientras que mi OH, esos paréntesis, van a indicar que todo ese compuesto trabajará con el 2 del magnesio. Por este lado tengo el aluminio que trabajará con el 1, tendrá ese 1 de subíndice proveniente del cloro, mientras que el cloro tendrá el 3 del aluminio. Y estos son mis respectivos productos al combinar estos dos reactivos. Pasamos al siguiente, también lo mismo, parte positivo, negativo, y hacemos el respectivo intercambio, es decir, mi zinc de este lado se va a mezclar con el OH de este lado, mientras que mi calcio de este lado se va a mezclar con el nitrógeno negativo de este otro. Al yo saber eso, inmediatamente voy a la tabla, sé que el zinc, si logran ver, trabaja con 2 más, esto negativo, el calcio con 2 más, el nitrógeno con 3 menos, y ya lo que simplemente hay que hacer es el cruce de cargas. Es decir, que el zinc quedará con el 1 y el OH tendrá que colocarse afuera el número 2 porque es la carga del zinc. En este caso, acá tengo el calcio que tendrá el número 3 porque yo lo cruzo, y el N lo cruzaré de este lado y tendré mi respectiva sal de ese compuesto. En esta parte lo mismo, tengo la parte positiva, negativa, y vamos a hacer el cruce. Mi hierro que estaba de este lado lo voy a combinar con mi OH de este lado, más mi bismuto que es positivo de este lado se combinará con el cloro negativo de este. El hierro tiene dos estados de oxidación, que es el 2 y 3. Recuerden que les recomiendo siempre trabajar con el estado mayor, es decir, que mi hierro lo voy a trabajar con el 3 más. Bismuto también tiene dos estados, tiene 3 y tiene 5. Recuerden trabajar siempre con el mayor, que sería el 5 más. Y ya lo que viene simplemente es el cruce de las cargas, es decir, que este compuesto quedaría FOH3 más el bismuto quedaría BiCl5. Y tengo ahí los respectivos compuestos. Recuerden que lo que hice fue cruzar las respectivas cargas para determinar los subíndices abajo. Estas dos últimas reacciones se llaman reacciones de neutralización. ¿Por qué? Porque vamos a combinar un ácido con una base. En este caso la base son los hidróxidos y mi ácido son estos ácidos hidrácidos. Entonces, pero es prácticamente lo mismo. Tengo una parte positiva, una parte negativa, una parte positiva, una parte negativa, parte positiva, negativa y positiva, negativa. Lo único que sabemos es que estas reacciones de neutralización siempre nos van a dar agua. Entonces, al combinar la parte positiva con negativa de mi compuesto, voy a obtener mi respectiva sal, que sería Ca y Cl. Y este OH más esta H me da enseguida el H2O. Lo que debo saber cuál es, los estados de oxidación del cloro y del calcio. El calcio trabaja con 2 más y el cloro con negativo, por lo tanto mi compuesto resultante será CaCl2 más H2O. Porque lo que hice fue el cruce de carga.
Para este mismo lado pues tengo mi aluminio, que es la parte positiva, se mezcla con el azufre, que es la parte negativa, más el agua. Ahora debo saber los estados de oxidación. Si los logran ver allá, el aluminio trabaja con 3 más, el azufre con 2 menos. Simplemente lo que hago es un cruce de cargas, entonces me quedaría el aluminio con 2, el azufre con 3 más mi respectiva molécula de agua, y así doy como resultado a todos los productos al combinar el hidrógeno con una sal para obtener, el hidróxido con una sal para obtener una sal, y el hidróxido con un ácido para obtener una sal más agua.